Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Tía Literal. ¿Qué tal estáis pasando el verano? ¿Estáis sobreviviendo a las olas de calor? Bueno, nosotras esperamos... Estamos fatal. Estamos todas bastante mal. Yo tampoco. Yo no entiendo por qué la gente dice, ay, me gusta el verano. ¿Estás enfermo? ¿Enfermo? ¿Qué te Totalmente. pasa? Así que menos, ¿eh? Y más si vives en Madrid. Bueno, por lo menos esperamos que estéis pudiendo leer un poquito, pasar algo de rato con vuestras amigas, si habéis tenido vacaciones, sobrevivir un poco a la rueda del capitalismo. Y bueno, antes de empezar con el tema del podcast, que creemos que esta vez os va a gustar mucho, como siempre, queríamos empezar con una reivindicación que además esta vez viene con recomendación literaria, que es conectar un poco nosotras con nuestra rabia. Y esto viene a raíz del libro La rabia es nuestra, de Uriol Erauskin, que si no lo habéis leído os lo recomendamos, y además tiene una obra de teatro que se presentó hace tiempo en Teatro de Barrio, que está súper guay, que viene a reivindicar el poder transformador de la rabia como, pues eso, ¿no? Motor de movilización social, etcétera, ¿no? Y habla de cómo el sistema, pues, sobre todo a determinados colectivos y sobre todo a las mujeres, pues se nos ha deslegitimado todo ese sentimiento de rabia. Entonces, bueno, pues un poco la reivindicación en este caso, pues sería que abracemos el sentimiento de enfado, el sentimiento de rabia, y bueno, que podamos conectar un poco con esa emoción también. ¿Nunca os han dicho alguna vez que...? Porque es que esto a mí me lo han dicho muchas veces y me sigue, nunca mejor dicho, dando mucha rabia. Esto de que, ay, ¿por qué estás tan seria? Tienes que estar más sonriente. ¿Qué os pasa? ¿Por qué no puedo estar seria, cabreada? No sé. A mí es verdad que no me lo han dicho porque es difícil que yo no sonría. Pero entiendo. Pero es verdad que me cabrea mucho cuando me enfado. Y, o sea, que esto viene también de que no se nos permita la rabia y por lo tanto no se nos valide el enfado. No es como, estás exagerando. Es como, no estoy exagerando. Esto me ha cabreado y punto. Y me ha cabreado hasta este punto. Y ya está, ¿sabes? En plan de, y me he enfadado mucho y a mí me da coraje porque además muchas veces cuando tenemos esa rabia lo que hacemos es como llorar, ¿no? Porque como... Uy, y me enfado conmigo misma. Y yo también digo, no llores. Claro, digo, ¿cómo vas a llorar si lo que tienes ganas es de meterle 2 hostias a esta Claro, persona? pero como... ¿Y te vas a poner a llorar? Como sabes que no, pues lloras. Claro, Qué coraje, ¿eh? Sí, porque un sentimiento es legítimo en nosotras y el otro pues no es legítimo. Sí, o sea, yo creo que lo que decís es como algo que a todas nos habría gustado que nos dijeran de adolescentes. Y hablando de adolescencia... Bueno, yo me enfadaba mucho de verdad. Bueno, a mí me tenían que decir controla esa rabia, yo creo. Claro, pero que se hubiera legitimado, me refiero. Yo he de decir que cada día lloro menos por rabia, ¿eh? Sí. Que últimamente... ¡Buah! Quemo todo. Es que me cojo unos cabreos Fuego, resignación. y... Cero vergüenza de esto. Orgulloso. Sí. No sé si vosotras guardáis como muchos recuerdos de vuestra adolescencia, porque lo primero, o sea, os quería preguntar si vosotras recordáis, un poco retomando el tema este, si recordáis lo que solíais leer de adolescentes, porque yo venía aquí con un dato, como diría Yolanda Díaz, Muy señor bien. García Egea, les voy a dar un dato, que es además muy fiable porque viene de un informe, un comunicado que se hizo desde el Ministerio de Interior, que decía que casi el 80% de las personas de entre 14 y 24 años son lectoras, siendo el sector de la población que más lee en nuestro país, ¿no? Y además decía que la asistencia a bibliotecas había aumentado y que la gente que no lee, o sea, la gente joven que no lee, mayoritariamente es pues por esto que solemos comentar en casi todos los podcasts y en todos los clubes de lectura, que es que el capitalismo nos deja agotadas y no tenemos tiempo, ¿no? Pero creo que es interesante decirlo, ¿no? Porque como al final alguna vez hemos comentado esto de que pues muchas veces se dice que la gente joven lo único que piensa es en las redes sociales, en Tinder y demás, y como que a veces tenemos ese sentimiento tan pesimista respecto a la lectura y a la gente joven, porque yo creo que también está guay como de vez en cuando ver las cosas con un poquito de esperanza, ¿no? Porque según esto, ¿no? O sea, no estamos tan mal. ¿Por qué creéis que esto es así como en plena ola de internet? ¿El que leamos? No, o sea, que la gente joven, a pesar siga de todo leyendo. esto, siga leyendo, porque a mí me encanta. O que lea más, porque sí que es verdad que yo de unos años a esta parte sí que he notado como más gente con libros en el metro, yo tal, también. y es algo que se dice mucho que la adolescencia está leyendo más de lo que se leía antes. Yo sí, yo recuerdo mi adolescencia muy ligada a los libros siempre. De hecho, como que mi habitación está así con muchos libros y tal. Y a mí me gustaba mucho leer, pero es verdad que yo no recuerdo que en la clase como que hubiera un sentimiento así mucho de leer. Entonces yo creo que ahora sí que como que ha empezado pues lo que dice Marta, ¿no? Que la gente ha empezado a leer un poco más. No sé si gracias al TikTok. Pues yo creo que sí.
O sea, creo que está habiendo un marketing muy fuerte de lo que se considera literatura juvenil y creo que tanto las grandes editoriales como las grandes marcas como tal han visto ahí un nicho de mercado y creo que este nicho de mercado se ha extendido mucho a través de TikTok, de BookTok, ¿no? Y todas estas cosas. O sea, y además se hacen los libros. Quiero decir, el marketing está ahí, porque este tipo de libros, que son como los que más fama tienen entre la adolescencia, son libros muy llamativos, son bonitos, o sea, están hechos de tal forma que estéticamente llaman la atención, ¿no? Y que muchas veces están comprados simplemente para que queden bonitos en la estantería. Entonces, quiero decir, creo que ahí hay un marketing muy potente detrás por parte de de la gran industria de la literatura. ¿Crees que hay como una variable de género? No lo sé, porque yo es verdad que no tengo así gente muy jovenzuela en mi entorno, de, no sé, primos y gente así como muy, muy joven. Pero no sé, a mí por lo menos me da la sensación de que ellas leen más que ellos, pero tampoco sabría decir por qué. O sea, es decir, yo en ellos como que a veces veo un componente más performativo quizás, o más de luego querer pues socializar lo que han descubierto con ese libro, poder pues digamos compartir todo lo que les ha aportado ese libro, ¿no? Pero en ellas noto como un componente más personal, ¿no? Un poco como lo que hablamos en los Más clubes de introspectivo. lectura. Sí, pero esto en adolescentes y no en adolescentes. O sea, como en esa necesidad o en ese gusto por compartir qué es lo que nos ha aportado a nivel emocional la lectura y qué hemos sentido, ¿no? Y no tanto pues el decir, pues sí, mira, tengo todos estos datos porque me he leído todos estos libros de todos estos autores, ¿no? Yo creo que eso conecta un poco con el resto de ámbitos, ¿no? De nuestra vida, que a lo mejor nosotras pues solemos compartir a veces mucho más nuestros sentimientos, ¿no? Que a lo mejor los grupos, a ver, que estos son, pero un poco eso, o sea, a lo mejor nosotras ahora estamos como también en un modo de leemos y compartimos, pero es cierto que yo esto no había visto tantos clubs de lectura como ahora, ¿no? Entonces no sé si es una cosa también del momento o... Perdón, que me he distraído porque me estaba abanicando. ¿Qué es? Ya me estaba pensando en El nada. auge de los clubes de lectura. Ah, vale, en este estupendo, momento. estupendo, Sí. sí. No, y que además estaba pensando, hay que meterle ritmo porque estamos hablando como muy lento todo el rato. Que, Vamos. que no, sí que ha habido un auge de los clubes de lectura y que además, Jope, había un artículo, ¿no? en el diario sí. que nos gustó mucho, que hablaba de cómo los clubes de lectura o sea, siempre había sido territorio de mujeres y que además pues también había salvado mucho a las mujeres cuando pues que tenían que estar siempre en casa, tal, de la soledad no deseada, ¿no? Y sí que es verdad que hay un auge, bueno, yo creo que hay una necesidad de compartir. O sea, quiero decir, cuando vivimos una cultura que cada vez es más individualista, más se basa en el yo me lo guiso, yo me lo como y encima tenemos todos estos discursos, iba a decir neoliberales, pero es que para mí no son nuevos, o sea, quiero decir, estos discursos liberales, ¿sabes? Que se reflejan mucho, pues eso, en este tipo de vídeos que quieren eliminar los impuestos, tal, o sea, quiero decir que abogan por el individualismo máximo. Creo que el ser humano, que es un animal social por naturaleza, busca refugio y creo que por eso también crecen los clubes de lectura y espacios de encuentro. Y yo creo que a lo mejor también como que, por ejemplo, nosotras que éramos niñas que leíamos mucho, ¿no? A lo mejor no compartíamos con quien leíamos porque a lo mejor nuestras amigas sí leían, pero no sé, yo siento que de pequeña no la gente leía, pero no tanto. O por lo menos mi entorno. O no lo comentábamos, no sé. Y como que ahora también hemos empezado también como una parte más de nuestro ocio a compartir lo que leemos. Pues ojalá sea verdad lo que tú decías, Marta, ¿no? De que igual las redes sociales también están haciendo como un poco de labor ahí promocional. Sí, sí, si eso está contribuyendo a que ahora las chavalas hablen más de lectura, lean más y compartan más esas experiencias con sus amigas. Sí, yo creo Pues que sí, creo que eso y la accesibilidad. Sí. Quiero decir que, vamos, puedo estar equivocado, también es verdad que yo me he criado en Pinto, ¿no? Pero que yo me acuerdo que en la biblioteca de Pinto, principalmente los libros que había en la biblioteca pública eran o clásicos o ensayos enfocados en ciertas temáticas y todo lo que era literatura, pues, no sé, novela, ¿no? O era novela muy antigua, que lo mismo no me llamaba nada la atención, o la poca que había que se acercaba más a mi época, era muy poca. Y ahora yo sí que veo más. Sí, la biblioteca pública de Móstoles, por ejemplo, que es donde yo iba, Claro. tenía un montón de libros súper actuales. O sea, a la vez que tú estabas leyéndolo, ya estaba en la biblioteca. Y también tienes acceso por internet, tienes ebook, tienes tal. Entonces, bueno, creo que esa accesibilidad también, ¿no? Hace que crezca, porque aunque no tengas una biblioteca cerca de tu casa, ¿no? Que a lo mejor si eres de un pueblo más alejado o lo que sea,
hoy en día las bibliotecas públicas tú puedes acceder a libros también que son a través de internet, ¿no? Que esto es como una ventaja que también aporta y que yo creo que también esa accesibilidad pues hace que la gente lea más, porque cuando tú eres, bueno, quiero decir, iba a decir cuando eres un chaval, pero es que ahora también nos pasa, ¿no? Y no tienes un puto duro, pues claro, dices, no sé, mejor una bolsa de pipas para compartir con mis amigos, ¿no? Y mis amigas, que comprarme un libro que cuesta 20 y pico pavos. Sí. Bueno, pues mira, aprovechando justo esto que comentábamos, la idea de hoy no era tanto hablar de datos, ¿no? O sea, sino de poder contar experiencias nuestras de nuestra adolescencia y también a raíz de eso poder reflexionar un poco sobre lo que vemos actualmente en los chavales y las chavalas. Tanto por los libros que nos recomendaban, ¿no? Que nos obligaban a leer en el instituto, como luego lo que leíamos por nuestra cuenta en nuestra casa, si es que nos daba por leer por nuestra cuenta. Porque, claro, yo, por ejemplo, y ya arrancando con la primera pregunta, que es un poco sobre las lecturas que nos mandaban en el instituto. O sea, yo partiendo de la base de que a mí no me ha gustado leer y odiaba la lectura con toda mi alma hasta que llegué prácticamente a la universidad, pero porque para mí era una cosa. Es decir, o sea, mi base era mi madre súper lectora de toda la vida, le encantaba, entonces con toda su buena intención, pues quería que a mí también me gustara, entonces me hacía leer mogollón. ¿Qué pasa? Que yo lo percibía como una imposición y como lo percibía como una imposición, pues me cerraba en banda. Claro. Entonces, claro, me perdí muchos buenos libros que seguramente me habrían encantado, porque yo tenía amigas que les encantaba luego leer por su cuenta, pero yo, como era una cosa que lo veía obligatorio, cogía y no leía. Entonces eso por un lado. Pero bueno, luego es verdad que lo que nos mandaban en el colegio, para mí había como una diferencia muy heavy entre... Porque bueno, en los sitios bilingües normalmente pues en lengua catalana te mandaban unos libros y luego en lengua castellana te mandaban otros. Entonces para mí había como muchísima diferencia entre los libros que te mandaban en una asignatura y en la otra. Porque, por ejemplo, en los de castellano, yo creo que a mí mi experiencia puede ser bastante similar a la vuestra, de decir, pues toda la vida los libros que nos han hecho leer, que han sido pues la Celestina, el Quijote, el no sé qué, pues los típicos libros que te parecían una cosa súper carca, que no había Dios que lo leyera y te lo leías pues porque te lo tenías que leer y punto, pero eso no lo disfrutabas. Pero luego estaban los que te mandaban en literatura catalana, que no quiere decir que la literatura catalana clásica, igual que en castellano, no fuera un coñazo, pero no nos mandaban esos libros, nos mandaban libros que yo sí que creo que realmente estaban como muy pensados, sí, porque a mí esos me encantaban, por ejemplo. Y yo lo leía y decía, pues están mazo bien, y a todo el mundo les gustaban, porque eran libros que estaban pensados para adolescentes y no con la historia de que tuvieras que leerte lo más característico de la literatura clásica de no sé qué. Entonces el enfoque era como muy distinto. Ahora bien, yo sí que creo que, porque ahora es como que, bueno, hay muchos enfoques sobre esto. Creo que a los adolescentes sí que hay que mandarles libros carcas, o sea, está muy bien. Adaptaciones, obviamente, pues el Quijote, si se puede hacer una adaptación, que se haga, pero oye, ¿por qué no? Quiero decir, los libros o sea, hay que leerlos, la Celestina hay que leerlo, aunque te parezca una puta mierda en su momento, pero es lo que hay. Necesito hacer un chiste. Dilo. Con esto que dices de que son más interesantes los libros en catalán, el PP tendría una teoría sobre adoctrinamiento. Nada más que decir. Podemos continuar con el podcast. Pues a mí me adoctrinaron completamente. Ahora me gusta más leer en catalán que en castellano. Claro. Igual es por eso, ¿eh? Se hable catalán. ¡Nos quitan la lengua española! Invasión lingüística. Una vez que he dicho este chiste, podéis continuar. ¿Yo? Venga. Sí, después yo. Sí, es verdad, o sea, estoy de acuerdo contigo, creo que es importante no que se lean libros clásicos o de diferentes épocas de la literatura. Lo que me parece creo es que te obliguen a acabártelos. Yo uno de mis mayores traumas en la vida son los Pazos de Ulloa. Emilia Pardo Bazán es una persona maravillosa, pero no soporto cómo escribe, lo siento, no puedo. Y a mí el naturalismo, yo he descubierto que a mí el naturalismo no me gusta. Por eso tampoco fui capaz de leerme El Señor de los Anillos. Yo llegué a la mitad del primer libro, Frodo no había salido de la comarca, ni siquiera me habían introducido a Frodo y dije, mira, no, yo no sigo leyendo esto. Entonces, no puedo con ese estilo. Es eso, es como que difícil llegar a ese equilibrio. Por una parte, la importancia de tocar todas las ramas de la literatura para que sepas lo que te gusta, lo que no. Jope, que aprendas también sobre la historia de la literatura, que es muy importante, ¿no? Y cómo han ido cambiando los diferentes estilos, a qué se adaptaban, porque se deben a hechos históricos importantes, ¿no? Todas estas cosas. Y por otra parte, mira, tú prueba, léetelo y lo mismo no tienes que acabarte el libro entero, ¿sabes? En plan, llégame a la mitad, no sé. Y lo dejas si realmente no te está gustando, ¿no? Que leer no se convierta en una tortura.
no sé, a lo mejor que dentro del mismo estilo pues tengas diferentes temas, porque a lo mejor a mí los Pazos de Señor de los Anillos no me engancha nada, pero imagínate que en su momento me hubiese enganchado otro porque la temática me interesaba muchísimo. O sea, no sé, ¿no? Que a lo mejor también como un poco de amplitud en estas cosas. Si me pongo así, más representación de mujeres autoras. Eh, Sí. no, y bueno, pues no sé, a ver, a mí es verdad que, por ejemplo, Fuente Ovejuna, Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, pues a mí me encantaron. Es verdad que yo Coplas a la muerte de su padre me la leía, pero una y otra vez porque me gustaba mucho. Y sí que me engancharon, así como experiencia personal, pero entendía muchísimo a la gente que era como, a mí esto no me ha enganchado nada y no quiero seguir leyéndomelo, porque hubo muchos otros que no me engancharon. Yo, la primera versión del Quijote que me leí, no me gustó nada. La segunda me gustó, Yo no lo he pues porque la adaptación era diferente, porque estaba escrito de otra forma. Entonces, como bueno, pues es que a lo mejor también, no sé, como enseñar en cómo se escribe, ¿no? Y las formas que hay de escritura para, no sé, esta capacidad de análisis. No lo sé. A mí justo me pasó con el Lazarillo de Tormes. O sea, no puedo con ese libro. En plan, pero qué rollo, por favor. Bueno, y con él y con muchos más. Pero es cierto que yo voy a lanzar una lanza a favor de mi Isti, porque es verdad que nosotras tuvimos una profe que nos mandó varios de Carlos Ruiz Zafón. Creo que leímos Marina. Y yo gracias a eso descubrí toda la literatura de Carlos Ruiz Zafón y tal, que me parece bastante chula. De hecho, la he leído varias veces. Pero sí que es verdad que como crítica, pues yo qué sé, por ejemplo, cuando das toda la generación del 27 y tal, hay un montón de escritores y escritoras interesantes que yo de ahí no leí nada. O sea, leíamos todo el rato. No, pero sí. Obras de Luces de Bohemia y todas estas obras así. Luces de Bohemia no me gustan. Nosotros más Es que, claro, yo las obras que nos hacían leer entonces, yo ahora las leo y me encanta, porque yo soy muy de clásico. O sea, yo, por ejemplo, el Lorca, mogollón, yo qué sé, o sea, es que yo ahora mismo me leería La Celestina, me leería Pérez Galdós, por ejemplo, también, o sea, como todos los clásicos 100 yo ahora años me de los soledad leería. tampoco me gusta. Pero es que en ese momento, pues lo normal es que no te guste, pero que no pasa nada porque no te guste. O sea, decir que también, bueno, oye, yo qué sé, te aporta otras cosas. O sea, yo creo que la imposición de leer no va a ningún... O sea, yo creo que el tema es más la imposición que el hecho de que leas un libro en sí o no. Bueno, es verdad que hay libros que son una auténtica mierda. No porque... Pero bueno, aparte de eso, el hecho de que te lo tengas que leer obligado y que tampoco se comente, porque nosotros no sé qué hacíamos con los libros luego. Claro, porque luego es como en plan de, vale, hazme un resumen y ya. Y es como, bueno, por lo Creo que menos hacíamos pregúntame mi resúmenes, opinión ¿no? y déjame explicarte a lo mejor por qué no me ha gustado o por qué lo he dejado a la mitad, ¿no? Porque es como, ya lo he dejado, o no te lo has leído del todo, vaya, qué mal hecha la tarea. Es como, bueno, pero ¿y por qué está mal hecha la tarea? Es como, mira, chiqui, pues no me lo he leído del todo, pues porque me ha parecido aburrido, porque no me estaba enganchando, porque no tal, ¿no? Pues por lo menos también hay un poco de pensamiento crítico. Claro, es que Quiero yo decir creo que entiendo ni la importancia. compartíamos lo que nos resultaba en los libros. Es que eso como que lo tengo borrado, pero... Claro, es que si, O sea, si como todo lo que te parecía. Una redacción. un trabajo, claro, el típico trabajo de, vale, o sea, te lees el libro porque sabes que luego tienes que hacer un trabajo sobre el libro que muchas veces o mirabas cosas del rincón del vago Ah, sí, o sí, yo miraba de ahí los resúmenes. porque es que al final, Sí. entonces, es decir, Que eran un rollo. ni lo disfrutabas ni luego tampoco aprendías, porque en No. esos trabajos realmente cuánto aprendíamos de esos trabajos. Yo, por ejemplo, sí que tengo recuerdo de una cosa guay que hicimos una vez que fue hacer una obra de teatro a raíz de La Celestina. Eso está guay porque en realidad es una obra que da para bastante risa, Ay, si yo lo quiero hacerme piensas. imaginario. Porque están todos como tan locos y tan desquiciados que luego esto tú representarlo con tus compas de clase está súper guay. Y porque encima es una... o sea, es un conflicto amoroso de la marinera. Entonces, pues a mí si de eso me hubieran hecho hacer un trabajo, pues qué cosa más sosa, ¿no? Claro, pero ¿cómo íbamos a leer el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, si yo tenía al lado Memorias de Idún? Pues yo quería leer Memorias de Idún. No quería leer esa mierda que quería Claro, leer. y mira que el Lazarillo de Tormes a mí me enganchó, Bueno, me ese o encantó. cualquier otro. No, claro, pero quiero decir, en plan de con esto del teatro. Yo me acuerdo cuando tuvimos la asignatura de teatro, que hicimos el enfermo imaginario de Molière, jope, yo con eso aprendí muchísimo como los arquetipos que hay dentro de una obra de teatro, dentro de la comedia de aquella época, ¿no? ¿Qué arquetipos funcionan y cuáles no? Pues que está el loco loquísimo, que luego tiene que haber alguien que ancle a la realidad, que luego, y que a día de hoy lo aplico en teatro, quiero decir, y lo aplico en improvisación. Entonces es como, jope, yo lo aprendí pues eso también, como a base de hacerlo, ¿no? Y a base de estar ahí, que es que me ha recordado mucho con lo que dices de La Celestina. Pues sí, pues es muy chulo. Pues sí.
Un poco también con lo que decías antes de que tú, por ejemplo, o sea, tú habrías querido leerte Memorias de Irún. Yo no sé si luego llegabais a casa, por ejemplo, y teníais ahí como vuestros libros Sí. de decir, bueno, vale, me tengo que leer esta mierda para el instituto, pero mi safe space es esto y esto. Sí. Porque, o sea, en mi caso acaba rápido. No. Mazo, No sé mazo. si vosotros tenéis como Yo sí. Algo. Y no apagaba la luz. La puerta, yo le escuchaba que venía mi padre era de 2, porque ya era como la 1:30, si estaba muy enganchado el libro, ya era la 1:30 o así, entonces yo escuchaba que venía. Entonces apagaba la luz y cerraba y así, y entonces abría la puerta y me decía, sé que estás despierta. Y Jo, yo- pero y ¿a yo le cuántos padres de contestaba, ahora les "No". encantaría eso? Sí. Que sus hijas se quedaran despiertas hasta tarde porque estaban leyendo. Sí, y me decía, tienes que dormir. Y yo, vale, vale. Y cuando se iba, pues también cogía el libro. Como la escena esta de Harry Potter, de cuando está debajo de la sábana con tal, esa era yo, con un libro. A mí me encantaba. O sea, yo recuerdo con mucho cariño, bueno, yo leía mucho novela romántica de esta. Y leía mucho canciones para Paula y me encantaba. Me lo pasaba fenomenal leyendo esa mierda, que era toxiquísima. Pero bueno, eso sería más de adolescente ya, ¿no? Yo antes de la Claro. adolescencia, Kika Superbruja de Manolito Gafotas, mi primer amor de libros. Yo Es que leía- Manolito Gafotas me encantaba, tío. Jerónimo Stilton, nadie ha tenido una infancia con A Jerónimo mí me Stilton. encantaban, yo tenía Pues no, todos. ese es el de los ratones, ¿no? Sí. Sí, es que se lo tenía mi hermana y tenían como olores dentro del libro, que Sí, son también una sí, cosa súper A chula. una amiga mía le encantaban, pero no, yo no tenía de esos. Y Judy Modi leía yo. ¿No Ah. sabéis quién es Judy Modi? No, tía. Luego la paso. Y luego me enganché a la fantasía con las crónicas de la Dragonlance. Pues las crónicas de la Dragonlance es Es que como tú tío, sabes que es nosotras de la eso... mejor fantasía que de verdad, o sea, quiero decir, como que el Señor de los Anillos se hizo muy famoso, pero es que las crónicas de la Dragonlance es un Señor de los Anillos en el que pasan cosas. Mola muchísimo más y es como aventura, es que de verdad las crónicas de la Dragonlance molan un montón. Y luego La Casa de la Noche, que es verdad que es una saga muy en sintonía con lo que se movía por aquel entonces, ¿no? Que era Crepúsculo, Vampire Academy, tal. Y Ay, perdona, ahora que me mencionas lo de Crepúsculo, es que el otro día me acabo de acordar que Andrea Compton, que sí. hizo una referencia justo a como todos estos productos audiovisuales, pues, ¿no? O sea, libros, películas y demás, ¿no? Que justamente Crepúsculo y cositas por el estilo, como que ahora se están volviendo como a revalorizar muchísimo y tal, y se le está dando o sea, como la importancia que tuvieron, El lugar que merece. el lugar que merecen, que eso es lo que no me salía. Y en su momento se denostaron muchísimo porque el público que lo consumía era mayoritariamente femenino, igual que ha pasado con tantas otras cosas. Y ahora es como, mira a Robert Pattinson que bien actúa, mira esto, del otro, tal, no sé qué. Vaya, si es que nosotras ya lo decíamos esto cuando éramos adolescentes, lo que pasa es que como éramos chicas, mujeres, jóvenes, tal, no sé qué, pues se denostaba, igual que se ha denostado One Direction, igual que se ha denostado tantas otras cosas. Y Hombre, se han denostado claro. los libros y la literatura que a nosotros nos gustaban cuando éramos chavalas. Sí. Claro, y estas grandes historias de amor, ¿no? Románticas, como dice María, que se han denostado un montón, pero luego la Odisea no. Porque No. como la Odisea no es al final una historia también de amor romántico, me toca las narices. Yo recuerdo también que yo tenía ahí como un lado muy friki, yo leía un montón de libros de asesinatos de estos suecos. Esos, ¿no lo sabes? Esos libros que se pusieron No, de moda tía. de la princesa del hielo. Hostia, tía, no. Y luego yo era como un señor de 40 años que leía Ken Follett. Toda la trilogía esta ¿En de, serio? del invierno del mundo. Los libros yo los ¿En tengo. serio? Me Que yo intenté encantaban, leer ¿eh? Narnia. No, yo También es que es un ahí rollo. estaba ya con el Ken Follett. Como un señor de 40 años. Ah, pues yo no. Follett no llega a leer. Y mira que tengo que leer. De Es que tenía unas novelas históricas que eran muy buenas, que eran unos tochos así. Ah, ¿sabes a cuál me enganché yo más? Pero no era Ken Follett, es de otro. Pero yo me enganché un montón también a unos que eran como, bueno, que es una trilogía de Alexandros, que es la biografía de Alejandro Magno, pero con toquecitos de, en plan, de como toda esta mitología que le rodea, pues como si fuese real. Buah, buah, esos molan muchísimo, esa trilogía, ¿eh? Alexandros se llama. Nos la Y luego apuntamos. La Guerra de las Reinas, no. No me acuerdo cómo se llama. Otro, que también es de esos. No sé, yo me volví como loca con los asesinatos. Tengo como 9, 10 en mi casa. ¿Qué fastidies, sí? En Ah, plan- yo tengo de las Witch. Pero ¿De eso ya se hizo era- el libro? Sí. Buah, había cómics, había, bueno, no novela gráfica, cómics en grande, como más grandes, y luego había libros, pequeñitos, así. Todo lo tenía, cómo molaba las Witch. Fantasía. Ostras. Pues sí, o sea, yo creo se que habla en general De la obra de arte que son. se han denostado y se han estigmatizado mucho. ¿No crees que también, como ahora por ejemplo, ¿no? O sea, con lo que leen la chavalada,
que se critica mucho que si, por ejemplo, tienen argumentos muy violentos, si se hace apología de la violencia o del amor romántico, no sé qué. Pero sin embargo, luego las cosas, a ver, los clásicos toda la vida han llevado implícitamente violencia o han banalizado o han naturalizado relaciones de dependencia y de poder respecto a los hombres, ¿no? O sea, como que creo que también hay una parte ahí de, bueno, si lo eliges tú, pues es una mierda que naturalizar relaciones de poder y de violencia, sin embargo, vamos a hacer como que no existe en pues, todas las obras que hemos hablado de antes, que son las que nos han hecho leer también en el colegio. Yo creo que hay como un foco de género también, ¿no? Y que como estos libros están ahora siendo tan famosos, el ¿cómo se llama? El romantasy, ¿no? Romantasy. Que es verdad que son Mi género tóxicos favorito. y que hay Ya, que me ponerse... Aunque no, vamos que no. O sea, es verdad que bueno, que tienen sus cosillas, ¿no? Pero bueno, y hay otros sitios, o sea, hay otros libros justo no tenían violencia, o estos justo más que nada. Claro, a ver, yo soy de la que piensa que muchas veces, o sea, tú cuando lees un libro, pues que aunque sea un libro de adultos, o sea, bueno, o sea, estás leyendo violencia y relaciones de violencia porque vivimos en una sociedad violenta y muchas veces la gente que ha escrito esos libros, pues, o sea, está reflejando también algo que ha vivido y la ficción es ficción hasta cierto punto, me refiero, o sea, que también vivimos en sociedades que son violentas, patriarcales y donde el amor romántico está en todos lados. Entonces, ¿cómo la literatura no va a reflejar eso y cómo vamos a pretender que eso no exista? Otra cosa es que no seamos capaces de distinguir lo que está bien, lo que está mal y lo que es un reflejo de una situación que se está dando de algo que se está romantizando, ¿no? O sea, que ahí también yo creo que hay una diferencia, es decir, el hecho de que, o sea, para mí el tema está en la mirada, ¿no? O sea, hay obras que efectivamente hacen apología de ciertas relaciones que a mí eso, o sea, decir 3 metros sobre el cielo ya sabemos de qué va. Pero bueno, es decir, no sé, también hay formas y formas de reflejarlo y de entenderlo y de que tú antes de leer ciertas obras, creo que también, o sea, la educación afectivo-sexual debería existir en las aulas desde edades muy tempranas, que eso también hace que tú cuando te leas un libro no lo entiendas como la verdad absoluta, sino que le puedas también dar una mirada con cierto sentido y puedas disfrutarlo. Claro. Y, o sea, claro, se entiende, ¿no? La problemática de la romantización del amor romántico. Valga la redundancia. Esto lo he leído tal cual porque me pareció que me quedó muy bien. Pero es que es justo lo que tú dices, ¿no? O sea, no es cosa de ahora. Quiero decir, es que el Enemies to Lovers, que está mucho en esto del romantasy, empezó con Romeo y Julieta. Entonces, como, no me fastidies, ¿sabes? Y la sexualidad de las mujeres se sigue usando como moneda de cambio y el termómetro de la honradez, ¿sabes? Y esto pasa desde el siglo XVII. ¿No? Pues, y es que pasa igual que ahora. Bueno, pasa desde antes, pero he dicho siglo XVII pues porque es aludiendo a todas las obras que hemos dicho. Hombre, mira Don Juan Tenorio y toda esta mierda. Entonces, claro, ahí está, ¿no? Y, jope, pues eso, en la guerra de Troya es que se desencadenó por el amor de una mujer, ¿sabes? Entonces, y bueno, por el rapto. Por el secuestro. O sea, claro, por el secuestro, que quiero decir, en plan de que esto está ahí, ¿no? Que la idea está de quemaría el mundo por ti, no es nada nuevo, ¿no? Entonces, es verdad que para mí la problemática está en decir, es que mira las relaciones que se están normalizando. Como, bueno, tú has visto lo que hemos leído, o sea, esto ya está, no, quiero decir, ya venía normalizado, ¿no? Y creo que sí que ahora, aparte creo que hay alternativas, pero creo que hay más alternativas, pero esto es algo que tenemos para más adelante, sí que es cierto que hay que dar este salto, ¿no? Que es justo el que tú dices, que es el diferenciar entre qué libros se pueden percibir como modelos de conducta y qué libros no. ¿No? O sea, yo entiendo que la Odisea, que el burlador de Sevilla, que Bodas de Sangre, la chavalería no lo va a entender, ni nosotras tampoco lo entendimos en su momento como modelo de conducta, porque entendemos que es otro momento, que es otro tiempo y que es algo antiguo. Claro. Y nadie tiene miedo de eso. Claro. Entonces no lo vamos a entender como modelo de conducta y ellos y ellas tampoco lo van a entender como modelo de conducta, ¿no? Entonces entiendo la movida de, vale, pero sí que van a entender como modelos de conducta, pues 3 metros sobre el cielo. No solo como modelo de conducta, sino que además es lo que va a encender tu deseo. ¿No? Y es que a mí una chavala me decía, pues es que se pone chulo, dice, a mí me saca mis casillas, pero me pone cachonda. Digo, pues a ver, Cari, pues sí, pues claro que te pasa. O sea, ¿no? Y luego le dije, bueno, pues tú pruebas de hablarle y ya verás qué bien te va la vida. Claro, pero es porque también hemos crecido, es decir, hemos crecido con un aparato cultural que nos, es decir, que nos vende como maravilloso todo eso y todas esas relaciones de poder, pero a la vez también hemos crecido sin
decir, sin un aprendizaje previo de cómo, cómo relacionarnos, cómo entender el consentimiento, cómo entender las relaciones, Claro, no, qué no es es. lo que, quiero decir, qué es lo que implica amor, qué es lo que implica que te están chuleando. O sea, es que todo eso no nos lo han contado tampoco nunca. Yo creo Entonces, que las claro, chavalas de hoy en día son muy conscientes de que, ¿cómo se llama el libro? Las de sangre, por ejemplo, es un libro. O sea, sin embargo, nosotras no éramos tan conscientes de que Canciones para Paula era un libro. Porque queríamos que bueno, Canciones para Paula, 3 metros sobre el cielo, Crepúsculo, bueno, After era violentísimo. After era horrible. Y sin embargo, yo ahora creo que las chavalas cogen esos libros y están mucho más educadas en el consentimiento. O sea, Sí, creo a que son ver, capaces de disfrutar el libro. claro, y que luego es verdad que, por ejemplo, el tema del consentimiento, o sea, todos estos libros que yo sí me los he leído, es verdad que el, a ver, el tema del consentimiento en cuanto al contacto de tu cuerpo, porque todo lo demás hay como un saltito, ¿no? Pero es verdad que eso sí que está muy presente, ¿no? Y que al igual que en todos estos libros clásicos, el hecho de que haya una violencia sexual, voy a decir, muy explícita, el hecho de que haya una violencia sexual pues muy explícita, igual que los anteriores, es la causa de que haya una indignación colectiva, ¿no? O sea, en Fuente Ovejuna, ¿por qué matan al comendador? Bueno, pues porque es un quiero decir, y le matan por eso, ¿no? O sea, quiero decir, es la causa de la indignación colectiva. En estos libros de ahora también pasa, y es verdad que el consentimiento está muy presente, ¿no? Y que lo que mola también de los protagonistas es que por mucho que sea que tenga una relación súper tóxica y eres mía y súper celoso y tal, no sé qué, que es una mierda, por otra parte está este lado de nunca te voy a tocar si no me da permiso, si no quieres que se haga esto no se va a hacer, si no tal, ¿no? Que eso como que sí que se queda muy claro. Quiero decir, que me parece Pues lo era mínimo. lo O sea, no creepy. me parece como, ¿no? Es como, bueno, vale, estamos asumiendo lo mínimo. Claro, sí, ¿no? sí, bueno, cuestión de mínimos. sí, total. Luego te puedes ir ya a libros mucho más creepy que ya eso ya ni. Pues sí, bueno, ya entraríamos Claro. en el dark romance. Que... El Dark Romance, que es Claro, chungui. pero ahí la cosa también es, la literatura tiene que ser pedagógica. Si es juvenil tiene que ser pedagógica y si no, no. Claro. O sea, El dark romance no creo que sea juvenil. Pero que eso es una de las problemáticas, por ejemplo, que yo veo con esta movida del marketing, ¿sabes? Es como, es que quién sabe qué compra esto, ¿no? Quiero decir, yo estaba en primero de bachillerato cuando me leí 50 sombras de Grey. Sí, yo en tercero de la ESO. Y mis Mira. compañeras y vamos, todo el Claro, mundo pasaba el libro como claro, y no me pirateado parece ahí, que pum, pum, 50 pum. sombras de Grey, porque me parece que no tenemos contexto suficiente ni entendimiento suficiente sobre el lugar simbólico que ocupa el sexo y el lugar simbólico que ocupa la sexualidad en nuestra sociedad para que podamos entender que el juego del BDSM es un juego dentro de la fantasía del sexo que no se puede extrapolar a tus relaciones, ¿sabes? Entonces es como, creo que no tenemos esos contextos en ese momento, ¿no? No. vale, Que pero eso se entonces empieza poco a ese es poco. el problema. O sea, Claro. es decir, el contexto previo Ahí que no es está. lo que tú estás absorbiendo de todo el aparato cultural. Gracias, hace mucho calor. ¿Creéis que ha cambiado mucho ahora mismo lo que lee la chavala respecto a lo que nosotras nos molaba de jóvenes? Porque yo, por ejemplo, sí que noto como, por ejemplo, veo mucho que a la gente joven, bueno, la gente joven lee mucho manga. Hay mucho interés por todo lo que viene de la cultura asiática, por ejemplo, tanto como en la literatura como en la música, con el K-pop, todas estas bandas de los chicos, que yo no entiendo niños mucho estos, eso, pero bueno, los ¿no? BTS, los BTS. Eso, los BTS, toda esta gente, ¿no? Y la literatura japonesa. Entonces, a mí como una duda también que me surge con todo esto es, esto a futuro se va, o sea, toda esta como esta consumición, es que no me gusta utilizar el término consumo, pero bueno, al final es consumo. Todo este consumo que está habiendo ahora de literatura y de productos culturales que vienen de Asia, ¿no? Que al final tienen pues como una cultura a nivel relacional tan distinta a la que tenemos nosotras en Occidente, ¿no? Por ejemplo, en la forma que tienen de ligar chicos y chicas, de entenderse y demás, ¿no? Esto luego se va a traducir de alguna forma a futuro en cómo pues los chavales de aquí de España entienden las relaciones o igual no, ¿no? Pero me sorprende porque al final, o sea, están muy, muy, muy alineados con todo esto y lo consumen todos los días. Y nosotras eso en nuestro momento no lo vivíamos así. Es verdad que igual lo que leían las chavalas a nuestra edad pues venía de Estados Unidos. Pero bueno, al final no es tan distinto el modelo americano que el modelo de relaciones que tienen en Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, me surge como esa duda que tampoco, o sea, es una duda en plan al aire, ¿sabes? Pero no sé, que me parece curioso. Y no sé vosotras qué pensáis sobre el tema. Vale. Es verdad que yo no estoy muy puesta en eso, pero como un apunte a si hay diferencias entre lo que leíamos nosotras y ahora,
Creo que Marta lo tiene puesto por ahí también, pero yo creo que ahora, al haber mucho más, bueno, pues al final pues hay mucha más oferta, ¿no? Por así Total. decirlo, pero eso hace también que puedas encontrar libros donde te puedas sentir más cómoda, ¿no? Con una variedad más de referentes. Ahora hay mucha novela romántica donde hay diversidad de protagonistas, no es tanto chico, chica y súper heteronormativo como por ejemplo los que hablábamos antes, 3 metros sobre el cielo, Canciones para Paula. Tiene Marta por ahí apuntado, por ejemplo, Stopper, que ha estado que es la serie, pero son cómics y son una cucada. Pero de Alice Oseman. O Sí, sea, ella, todos los, bueno, sí todos, pero por lo menos 3 de los que ella ha escrito, pues justo esto no son novelas románticas, bueno, novelas, es literatura romántica, o aunque sean cómics. sí, son eh, literatura romántica. claro que, jope, que lo hablo desde otro punto, que lo miras desde otro punto, en la que los celos, la posesividad, tal, son un problema, tratar de una forma asertiva, amable, tal, pero no es lo que convierte a una persona en sexy, Sí, ¿no? Que no es, por ejemplo, lo que vas a encontrar en Alas de Sangre, en De Sangre y Cenizas, en Los Lazos de Hércules, o sea, quiero decir, sí que vas a encontrar como algo sexy el hecho de que sea posesivo, de que sea celoso, tal. En estos no vas a encontrar eso. luego, por ejemplo, también yo creo que hay como diferentes, o sea, por ejemplo, aquí leímos, joder, ¿cómo se llama? El de Miriam Gele Hardy. Como no enamorarse. Cómo no enamorarse, y yo creo que justo Miriam Gele Hardy hace comedia, vamos, comedia romántica, Mm. es romántica drama, ¿no? Un poco romántico, bueno, es sobre todo romántico, comedia, sí. Sí, sí, Y es los romántico. protagonistas son súper diversas, o sea, las protagonistas son súper diversas. En el que leímos aquí, por ejemplo, el prota era sexual, Romántico. eso, romántico, perdón. Y se exploraba cómo se sentía él, luego la chica, no sé, era como súper curioso y eran novelas que nosotras no, vamos, que yo no estaba acostumbrada a leer de pequeña. No, yo tampoco. Hombre, yo creo que ahora los chavales sí que, por ejemplo, están teniendo más acceso, y esto es verdad, gracias a Internet, TikTok y todo esto, ¿no? O sea, a libros donde ellos también pueden disfrutar de identificarse con personajes. Por ejemplo, yo imagino a toda la chavalada LGTB, ¿no? Mm, Que igual hace unos años no tenían como un lugar donde verse referenciados o donde pues ver que había más gente que estaba igual que ellos. Mm, Y ahora yo creo que sí Y ahora que, ven pues porque Stopper. sí, o sea, hay más diversidad, se hacen obras atendiendo justamente a esa diversidad que existe, y eso también ha favorecido mucho que la gente pues se sienta un poco menos sola y que quizás esto incluso se pueda hablar más en los institutos. Yo creo que la gente ahora joven se nota mucho que salen antes del armario, y yo creo que esto también tiene bastante que ver. No creo que sea solamente, Sí. obviamente, por los libros, ¿no? O sea, creo que es como un conjunto de factores y que evidentemente no va a ser igual en todos los entornos ni en todos los tal, pero sí que creo que el hecho de que ahora haya acceso a muchos más productos culturales y que esos además sean cada vez más diversos, pues, hombre, tiene mucho que ver con la falta, o sea, con todo eso que hablábamos antes. Y yo creo que ahora hay autoras que, por ejemplo, son de nuestra edad o un poco más mayores, por ejemplo, Sara Ribeiro, que si nos escucha le mandamos un besito porque es la mejor. Y que ha sí, estado el verdad. otro día aquí en el club de lectura presentando Sí. su libro. Y Sara lo que nos contaba es que ella ha escrito un libro que a ella le hubiera gustado leer con sus inquietudes de un adolescente, vamos, de una Claro. joven adolescente, ¿no? Que, por ejemplo, justo la editorial que ha publicado a Sara, muchos de los libros que Amor de publican madre. son de ese estilo, de libros que a lo mejor a nosotras nos hubiera gustado leer de pequeñas o con inquietudes que teníamos, ¿no? Sí, sí. Y eso también yo Ay, creo que lo decía Toni Morrison, que ella cuando ella escribió Beloved y no sé qué, dice, yo escribí mi primera novela porque quería leerla, porque era lo que yo quería leer o algo Claro. así, que era como, me pareció como muy bonito, no sé. sí, Claro. Claro, sí, sí que es verdad que pues es que es justo eso, ¿no? Que antes había menos alternativas y también pues el acceso a la información, ¿no? Que quiero decir, en plan de, pues al final tú leías o tal por lo que, lo que escuchabas, lo que veías a tu alrededor, lo que tal, sí que podías encontrar como cosas nuevas. Nosotras también pues tuvimos acceso a internet relativamente pronto, ¿no? Pero aún así, ojo, es que yo me acuerdo que yo, bueno, un ordenador en mi casa entró tarde, que yo soy muy mayor. No, pero la verdad que un ordenador en mi casa entró tarde y Bueno, además los ordenadores y fijos yo de sí, antes. sí, claro, el ordenador de mesa. Y que además yo para entrar al ordenador a internet, mi padre se sentaba conmigo, ¿no? Y todas estas cosas. sí. Entonces, bueno, ahora no, pues hay más alternativas y puedes buscar más. Y por mencionar un libro que sí que es de esa época y tal, pues las ventajas de ser un marginado, por De la ejemplo, sí que marginal nos también. muestra cómo, ¿no? De, lo voy a pronunciar fatal.
de Stephen Chbosky. Chbosky, no sé cómo se pronuncia. Nunca había pensado en el nombre del autor de este Bueno, es libro. Yo tampoco, pero es súper CH difícil. Pero gran Bosky. libro. Supongo que será Chbosky, pero no lo sé. Bueno, pues claro, o sea, y sí que es de esa época y sí que nos muestra como otra forma de querer, como otra forma de relacionarte con el hecho de estar enamorado de alguien y que no te corresponda, ¿no? Y todas estas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que al final, sí, o sea, yo creo que al final con todo esto, lo importante y lo que por lo menos para nosotras debería pasar un poco, ¿no? Es que la gente lea por disfrute, que encuentren también en la lectura esto que nos pasa a nosotras de encontrar un espacio seguro, de desconectar, de poder estar en paz, ¿no? O sea, que esto no sea al final, a ver, quién adquiere más conocimientos y quién se ha leído más libros o Que- quién se ha que- leído la obra más elevada, ¿no? O sea, sino que los chavales también, pues jolín, pues tengan su espacio también con eso y que lo puedan disfrutar, igual que luego lo van a disfrutar de adultas sin tener esa presión de haberse leído, pues no sé cuántos libros clásicos. No, y sobre Claro. todo leer es un placer y ahora también con esto de cómo hay que mercantilizar todo, también como en Instagram, TikTok, no paran de salir. Yo me he leído ya, llevamos en el año y me he leído ya 50 libros, ¿vale? Ah, Muy bien, muy La bien, da igual. competición constante. Como si tú te has leído uno, o sea, da igual, chicas, leer y ya está. Es que el capitalismo entra en todas partes, tía. Sí, 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 Dios. Sí, sí, pero es que lo hemos hablado muchas veces que nos sigue pasando esto de, pues es que hay épocas en las que lees poco pues porque la vida no es lineal, porque hay veces en las que tienes muy poquito tiempo o que estás cansada o que tienes otros intereses, ¿no? Y parece que tienes como esa culpabilidad de, ay, pues es que este mes no he leído nada. Bueno, a ver, es Claro, decir, claro, no, sí, total. Y bueno, luego yo también como conclusión, pues quizá como pedir también a las grandes editoriales, librerías, ¿no? Que no pongan en literatura juvenil ciertos libros que quizás pues no están enseñando, ¿no? O sea, no que no estén enseñando los mejores modelos de relación, sino que quizá en plan de por mucho que sea un nicho de mercado que sí que te va a dar mucho dinero, a lo mejor es verdad que no está pensado precisamente para esa edad, ¿no? Que luego también se habla mucho de los modelos de relación, pero por ejemplo, estos libros son súper, o sea, quiero decir, hay una violencia explícita muy grande, ¿sabes? Ya al margen de la violencia sexual, que es verdad que no es tan explícita, pero el resto de violencia, que no es violencia sexual, también hay muchísima. Entonces es como, jo, pues quizás no me parece como los mejores modelos, ¿no? Igual que considero que nuestra generación no tendría que haber leído Perdona, pero quiero casarme contigo, ¿sabes? Sin un contexto mayor, del que no, claro, o sea, y por lo menos yo que sé, tía, un aviso en la portada, ¿sabes? Como en las cajetillas de tabaco, ¿sabes? Tipo, mira, si un O señor de como en las casi 40 películas. años te dice que eres muy madura y tú tienes 17 años, no le hagas caso. O como en las películas. Es que, claro, claro, las bueno, películas, es que de hecho en además las es que películas también podían, en 3 metros sobre el cielo podían poner avisito ¿Qué de... ponen, no? Pues no lo sé, pero podían poner un titulito de el tipo de relaciones entre hombres y Ah, mujeres no, que se no. exhiben en esta película están basados en modelos de amor romántico, de no sé qué, o relaciones... Es que es muy tóxico, claro, tía, es pero muy tú tóxico. coges un este de, Yo qué sé. o un este de una biografía o algo así, una película o tal, que te ponen en plan de que no todo lo que ves aquí es real. Sí, las de y- Disney de toda la vida, las pelis clásicas de Disney. Bueno, pues que pongan algo así, ¿no? Que pongan en Sí. plan de, cuidado señora, en un libro mola mucho que un señor de... Bueno, tampoco mola, pero me da igual. En el libro mola mucho que un señor de 40 años esté enamoradísimo de una de 17 y te digan, amiga, en la vida real no, date cuenta, ¿sabes? Una etiquetita. Sí. Y voy a poner una etiquetita, amiga, date cuenta. Amiga, date Sí, cuenta, sí. A ver, si queréis, para no acabar con esta negatividad, No, no. vamos a hacer un poco de contrapunto con la recomendación de este episodio. A tope. Que, bueno, no sé si vosotras tenéis así algo que os guste compartir. Yo había pensado en uno que, bueno, creo que es bastante conocido, pero por tirar también algo de lo poquito que a mí me gustó en mi adolescencia, que fue La Plaza del Diamant de Mercè Rodoreda, que, bueno, tiene una lectura de género como muy potente. No, ahora no recuerdo exactamente, creo que estaba basada en la época de la Guerra Civil o en la posguerra, creo que era más bien la posguerra, me parece, no estoy segura, pero bueno, básicamente habla de es decir, de la forma de ocupar espacios de la mujer cuando está en una relación bastante entre tóxica y violenta, ¿no? Y de cómo eso luego afecta a su forma, pues eso, de ocupar los espacios, de relacionarse y de entender el mundo, ¿no? Entonces, bueno, recomendadísimo para chavalas y para adultas también. Y no sé si queréis añadir algo. Pues fíjate que el otro día a un chaval que me lleva mucho a la contraria le recomendé que se leyera Comerás flores. Yo ando recomendando mucho comer a flores. Sí, Porque es verdad que tiene en plan de, pues a lo mejor para población que ha entrado más en el tema y tal, bueno, pero, o sea, me parece que para chavalería está bien.
Sobre todo porque era muy Sí. difícil, por ejemplo, que él viera lo que es la violencia psicológica. La verdad que yo trabajo con chavales y chavalas que vienen de circunstancias muy específicas, ¿no? Pero, y dije, léete Comer a Flores. Sí. Sí, yo se lo ando recomendando a mis amigos y eso, porque Sí, tú sí. puedes saber muy bien qué es la violencia de género, pero es verdad que cuando la lees en ese libro, Sí, como sí. que ves muchas pequeñas cosas que Mm, luego podemos sí. entrar en debate si... Sí, que es fácil de leer y genera Pero empatía sí, y Claro. tal. Entonces, como que entiendes muchas cosas y es justo como el antirromanticismo. O sea, quiero decir, el antirromantización del romanticismo. sí. ¿Sabes? Sí, o sea, y además es un libro que yo creo que cuando lo hablamos en el club de lectura, ¿no? O sea, que lo puedes disfrutar igual ahora adulta que Que si de lo hubieras leído de adolescente. adolescente. Yo creo que si lo hubiéramos leído de adolescentes lo hubiéramos A disfrutado mí, igual y creo que Sí. pocos libros consiguen eso, a mí me hubiera sin que encantado en un leerlo de momento bonito te adolescente. parezca un coñazo, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, sí, yo creo que de adolescente me Ujú. habría molado. A mí Sí. me hubiera encantado, sí. creo. Bueno, chicas, pues va siendo hora ya de cerrar el episodio. Que no callamos, no callamos. Que nos... No callamos. Cada una para su casa y nada, esperamos que os haya gustado muchísimo el episodio como siempre. Disfrutad del verano, leed muchos libros y si no os da tiempo tampoco pasa nada, hacer otras cosas, pero sobre todo disfrutad y desconectad. Y nada, os mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio de Tía Literal. Muchas Tía, gracias. literal.